Listo. Vamos a seguir hoy con el tema de partidos políticos, principalmente el esquema a grandes rasgos constitucional en cuanto a sus facultades que le da, sus atribuciones y en cuanto también a las prohibiciones. ¿Por qué? Porque el marco constitucional ha ido avanzando en esos dos sentidos. Ha ido colocando derechos, prerrogativas de los partidos políticos, pero por otro lado, también ha colocado ciertas prohibiciones que llevan hasta la nulidad de las elecciones si esas prohibiciones no son respetadas por los partidos políticos. Voy a compartir la presentación que también les envié por el chat para que todo el mundo esté en la misma sintonía con la información. Ya saben, duda, comentario, en cuanto tengan duda o comentario, me interrumpen, levantan manita. El chiste es seguir dialogando entre todos en la materia. Marco constitucional de los partidos políticos. Aquí les pongo tres definiciones de partidos políticos. Algunas son más actuales, otras son más de clásicos. ¿Y qué van a tener en general? ¿O qué características? Por ejemplo, un partido político es un grupo de hombres. Primera cosa que vemos es que ahí tenemos una construcción histórica. Es normal que en 1770 se hable de hombres, no de personas. Hay un contexto histórico que nos determina la construcción muchas veces de conceptos. O sea, este autor está viviendo en un momento determinado. Es normal que un partido político lo piense solo de hombres, para fomentar mediante acciones conjuntas el interés nacional sobre la base de un principio determinado. ¿Qué vamos a encontrar en todas las definiciones? Esta unión de individuos, de personas, con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? La participación en la esfera política. Aquí colocan un interés nacional. Aquí colocan como parte de una comunidad. Los partidos actuales se definen mucho menos por su panorama, por la clase de sus miembros, que por la naturaleza de su organización. Un partido es una comunidad con una estructura particular. Entonces ahí que estamos viendo una pluralidad al interior de los partidos. Grupos autónomos de ciudadanos que tienen como fin hacer nominaciones de candidatos y contender en procesos electorales con la expectativa de ganar posiciones públicas de poder en las estructuras del Estado y dirigir desde ellas las instituciones públicas. Aquí ya está, esta última ya está más enfocada a este papel que juegan los partidos políticos como el mecanismo a través del cual hoy se conforman los poderes. Algunos poderes, ahí pongo asterisco, y hacia adelante vamos a platicar lo que es un poquito la prohibición de participación de los partidos en la integración de uno de los poderes políticos. Es decir, de uno de los poderes del Estado, no un poder político, perdón. Es decir, no en todas las conformaciones de las autoridades del Estado participan los partidos políticos. Constitucionalmente también se le ponen algunos límites. ¿Qué pasa en el marco constitucional? ¿Desde cuándo tenemos los partidos políticos en la Constitución? ¿Y en dónde los tenemos? En el artículo 41, desde 1977 es cuando esta figura se constitucionaliza y se coloca como entidades de interés público. Esa es la característica que la Constitución le pone a a este conjunto de personas que busca llegar al poder, que busca participar en las elecciones para colocar ideas en común en la toma de decisiones. El marco constitucional, ¿qué tenemos? A grandes rasgos, prerrogativas, es decir, ¿qué le voy yo a dar a los partidos políticos? Acceso a radio y televisión y también un financiamiento. Esto que me va a permitir condiciones de equidad. Aquí les pongo también un poco el marco constitucional, acceso a radio y televisión conforme al apartado B de la base tercera del artículo 41. Los partidos políticos reciben en forma equitativa financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto. ¿Por qué? Esto es importante. Los partidos políticos no existen únicamente en las elecciones. Los partidos políticos van a existir en todo momento en el Estado mexicano, tanto los locales como los nacionales, si cumplen con los requisitos, si tienen la votación para permanecer
tienen actividades ordinarias y esto les da derecho a financiamiento y a radio y televisión. A petición de los partidos y con cargo a sus prerrogativas, en los términos de la ley, pueden organizar elecciones. Esto es una novedad de la reforma 2014. De hecho, hubo un partido político que sí se acercó al INE para que le realizara su elección, que fue el Partido Revolucionario, partido, el PRD y de la Revolución Democrática. Y hubo otro partido que por mandato del Tribunal Electoral, el INE tuvo que realizar encuestas para determinar quiénes eran la dirigencia de ese partido. Estoy hablando. Entonces, el INE sí ha ejercido esa facultad. ¿Qué establece esto? Que el costo va a ser hacia los partidos políticos. ¿Qué les da esto una ventaja? Imparcialidad en sus elecciones. Internamente llevas tú a la autoridad electoral para conformar esa dirigencia de tu partido político. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente a los medios de comunicación social. Nada más que aquí, y lo vamos a ir viendo, pero lo voy anunciando, cuando es de manera permanente, es decir, no hay una campaña, los partidos políticos no llaman al voto. Ahí es una pequeña distinción que ustedes tienen que ir teniendo en cuenta. Si en todo momento los voy a estar teniendo presentes y van a tener derecho a aparecer en radio y televisión, pero no es para llamar al voto. Es una participación acotada con spots genéricos, se les llama, es decir, de dar a conocer lo que es el partido político, muchas veces es de llamar a afiliación, pero nunca están llamando al voto. Únicamente se puede llamar al voto cuando son elecciones. Sí, Jonathan, ¿no tienes abierto tu audio, Jonathan? Creo que tienes problemas para el audio. En cuanto puedas, nos indicas, pero yo sigo y me interrumpes cuando puedas activar el audio. Entonces les digo, de manera permanente, encontramos a los partidos políticos en este mecanismo que les otorgó el Estado mexicano para dar a conocer y para cumplir con sus fines. Acuérdense cuáles son los fines de los partidos políticos, no únicamente es acceder al poder. Entonces, ahí ellos pueden acceder a radio y televisión. ¿Quién va a ser el encargado de administrar radio y televisión? El Instituto Nacional Electoral. Y aquí les coloco, no es necesario que lo leamos ahorita a profundidad, pero son las reglas para el financiamiento público. ¿Qué es lo que ustedes deben de tener en cuenta? Que cada año el INE va a aplicar una fórmula constitucional, que aquí se las pongo. Es decir, el INE lo que va a aplicar es el número de inscritos, de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización, las llamadas sumas. Es decir, el INE no es de manera discrecional que le coloca los recursos a los partidos políticos. El INE no beneficia a una fuerza política, el INE no decide darles más dinero a los partidos políticos, no, el INE lo que hace es aplicar una fórmula que está en el texto constitucional para otorgarle los recursos a los partidos políticos. Esto es para las actividades ordinarias. Cuando hay año electoral, hay un monto adicional. Entonces, ténganlo presente, léanlo con calma. Si existe alguna duda, alguna inquietud, lo platicamos a mayor profundidad, pero tengan presente estas fórmulas. Es decir, año con año, los partidos políticos reciben un financiamiento. ¿Esto para qué es? Para su vida ordinaria. Si hay un proceso electoral, van a recibir un mayor monto para realizar elecciones
para obtener el voto. Sí, Valeria. Y bueno, se supone que en la actual reforma, por lo que he leído, es una de de las propuestas, ¿no? La reducción del financiamiento. Entonces, ¿se tendría que modificar esta fórmula o nada más tendrían a lo mejor que poner, puede otorgar a los partidos, en el entendido de que pues esto pasa, ¿no? De que dependiendo la votación es el presupuesto que se les va a asignar a cada partido. La reforma todavía no conocemos un texto en concreto, pero ¿qué tiene que pasar sí o sí? Modificación constitucional, ¿eh? No pueden modificar la vía y el monto que se le da a los partidos políticos sin tocar el texto constitucional. Se llevó a la Constitución para proteger esa equidad en las contiendas, es decir, yo garantizo que independientemente de quién esté en el poder, independientemente de quién esté en la autoridad electoral, se van a otorgar los recursos conforme a qué, conforme al texto constitucional. ¿Quieren reducir más el presupuesto? Es lo que van a dialogar. ¿Cómo se reduce el presupuesto de los partidos políticos? Dependerá de cómo lo coloquen en una nueva fórmula constitucional que han propuesto todos los partidos políticos que han estado en el poder. Reducir esto al 50%. Es decir, la multiplicación al 32,5 o que el monto de los partidos se vaya a la mitad. ¿Esto a quién beneficia? Y ahorita vamos a ver quiénes lo han propuesto. Beneficia a quien tiene una mayor fuerza política bajo esta lógica de multiplicar con los resultados de tener una parte menor igualitaria, una mayor parte que atiende a los resultados. Siempre ha sido la misma propuesta, lo propuso el PAN, lo propuso el PRI y lo propone Morena. Es decir, desde la mayoría está esta única visión. ¿Qué es lo que ustedes deberían de tener en mente? ¿Cuál es la finalidad de este financiamiento para los partidos políticos? Es proteger la equidad en las contiendas, no es mantener una mayoría en el poder. Entonces, esa discusión se tiene que dar muy bien, porque si yo coloco poco presupuesto para quien no es mayoría, voy a regresar al tiempo en que no teníamos las condiciones de equidad para que cualquier fuerza política pudiera ganar. Entonces, ya sabemos de dónde venimos, ya sabemos cuál ha sido la problemática, ya sabemos por qué se apostó por esta fórmula y por el financiamiento público. ¿Por qué? Porque también otra de las propuestas puede ser que se reduce el financiamiento público y se deja la libre el financiamiento privado, ¿eh? Todavía no conocemos una redacción. Lo que sí hay que saber qué se ha buscado con estas normas constitucionales. Aquí les pongo el acuerdo INE-CG 1009-2025. Y ahí que en la presentación van a tener la liga. ¿Y qué van a encontrar en este acuerdo? El presupuesto para los partidos políticos 2026. El INE ya presentó este presupuesto. Este presupuesto no se puede tocar, ¿eh? No se puede reducir. Los diputados no pueden decir, ah, me parece que es mucho y esta vez le voy a quitar tanto a los partidos políticos. Es aplicación de fórmula constitucional. Es una protección que se tiene. Y entonces aquí vean cuál es el monto para el año 2026. ¿Qué va a pasar en el siguiente año? ¿Qué van a encontrar? Un mayor monto. ¿Por qué? Porque va a haber la aplicación de un monto adicional para las campañas. Entonces, el siguiente año van a encontrar dos características de ese presupuesto. ¿Por qué? Porque van a encontrar nuevos partidos y van a encontrar que también van a tener la característica de un monto adicional para la campaña. No es una campaña presidencial y legislativa, es una campaña únicamente para el Congreso, para Cámara de Diputados. Entonces el monto adicional es un poco más pequeño, pero aún así van a recibir más recursos. ¿Y qué va a pasar? Esto téngalo en mente con elecciones coincidentes. También va a haber un monto adicional en las entidades donde se realice esa actividad. Y pongo asterisco
me salgo un poquito del tema de partidos políticos, va a haber otra complejidad en esa elección, porque también se va a elegir la otra mitad del Poder Judicial Federal y también va a haber una parte de poderes judiciales locales. Entonces va a ser una elección muy complicada. ¿Por qué? Porque vas a tener muchos actores políticos, también vas a tener a personas que quieren ser jueces con una publicidad, con un financiamiento distinto al de los partidos políticos, pero que van a coincidir el día de las urnas. Entonces, ténganlo en mente, tengan esa complejidad para cuando ustedes analicen qué va a pasar en el 2027, tengan presente que ahí va a haber un monto adicional para la elección y que también va a haber actividades adicionales en la autoridad electoral. Y aquí, porque sé que cuando uno lee el texto constitucional, muchas veces nos quedan dudas o muchas veces es mejor ver, visualizar la aplicación de esa formulita que me está colocando la Constitución. Aquí les puse la parte del acuerdo del INE, en donde realiza el INE esta operación. Y entonces aquí tenemos el valor del UMA, un UMA diario, aquí está lo que corresponde, y tenemos un corte del padrón electoral. El INE tuvo que hacer un corte. Aquí pone cuántos ciudadanos, cuántas ciudadanas existen al 31 de julio del 2025. Aquí tenemos cuántos somos. Tenemos el valor del UMA. Tenemos la reducción al porcentaje que establece la Constitución. Y entonces así se saca el financiamiento público. Esa formulita que vieron es lo que traduce el INE. Es decir, el INE aporta este dato. ¿Quién puede tener el padrón electoral? Únicamente el INE. El valor del UMA no lo determina el INE, se determina año con año y entonces ya nada más aplican la fórmula. ¿Qué va a pasar el siguiente año? Va a haber un corte del padrón electoral, el valor del UMA por lo general incrementa, va a ser la multiplicación por este 65% y si la lógica atiende a un incremento del padrón electoral y un incremento en el monto del UMA, vamos a tener un incremento más grande del financiamiento público. Esto también ha sido parte de la discusión de las personas que dicen que se dan muchos recursos a los partidos políticos, porque si se dice, es que nunca va a dejar de crecer esto. Digo, la pirámide poblacional va a llegar a un momento en que deje de crecer a un ritmo importante el padrón electoral o pueda reducirse un poco y entonces ahí habría una reducción y en principio el valor del UMA no se va a reducir. Entonces es parte de esta discusión que se tiene de cómo colocar el monto adecuado para la participación diaria o ordinaria de los partidos políticos y también su participación en elecciones. Y entonces aquí ustedes también les coloco lo del 70%, es decir, la formulita, y aquí lo que tenemos es el porcentaje de votación. ¿Cuánto tuvo el PAN? ¿Cuánto tuvo el PRI? ¿Cuánto tuvo el PT? ¿Cuánto tuvo el Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y Morena? Y aquí está el 100%. Aquí el INE establece cómo estos porcentajes son más grandes, pero para el entendimiento del acuerdo, cómo los reducen. Y aquí está la multiplicación. Y aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es este orden? ¿Por qué primero el PAN y al final Morena? Por fecha de creación. Y- ¿Por qué? Perdón, Valeria, creo que fue Valerio quien habló. Fecha de creación. Sí. ¿En dónde habían encontrado este orden? Ya, ustedes. ¿En dónde lo habían visto? Las boletas. Exacto. Las boletas electorales tienen este mismo orden, que es fecha de creación de los partidos políticos, por eso siempre aparece el PAN. Al inicio el PAN le ganó por horas al Partido Revolucionario Institucional para tener la acreditación como partido político, tener ese registro, y el último es Morena. Es el último partido que obtuvo el registro y que lo ha mantenido. Y entonces, esa fue la decisión que tomaron los partidos políticos a decir, pues,
¿Cuál es lo más equitativo? Pues cómo fuimos apareciendo en el tiempo. ¿Qué va a pasar en la elección del 2027 si hay un nuevo partido? El nuevo partido va a aparecer hasta el final de la boleta. Y el nuevo partido aquí no va a participar en esto, ¿eh? El nuevo partido no va a tener de este porcentaje. De este 70% los nuevos partidos o candidatos independientes jamás van a tener un porcentaje en su financiamiento, en sus recursos. Del otro 30% hay una partecita que se hace una bolsa para los nuevos partidos políticos y en caso para candidatos independientes. Entonces aquí les dejo para que vean cómo se construye esto y aquí ya tienen el igualitario y el proporcional de los partidos políticos y montos totales. Fraccioné el acuerdo es un poco largo, el acuerdo va paso a paso estableciendo cómo se le van otorgando los recursos y se establece esto. No se le da la bolsa total a los partidos políticos. Se le va destinando mes con mes. ¿Y qué pasa cuando yo sanciono un partido político, rebase de topes de campaña o tuvo alguna falta en fiscalización? Cada que hay El una nueva administración, se le descuenta descuenta. lo que, ajá, y entonces también esto me permite que el INE esté cobrando las sanciones mes con mes. ¿A dónde se destina el dinero que va de las sanciones de los partidos políticos? Al CONACYT. En este caso va ya a la Secretaría de Ciencias y no recuerdo bien el nombre, pero antes iba al CONACYT, sigue yendo al CONACYT, entonces va hacia la educación, va hacia la ciencia. Tanto lo federal como lo local va hacia lo local. Entonces las sanciones, ese es el destino de los recursos. ¿Qué se critica? Que todas las sanciones al final son pagadas con recursos públicos. Y entonces muchos partidos políticos hacen el ejercicio de costo-beneficio. Voy a vulnerar la norma a tal grado que no sea una afectación muy grande, es un recurso que no es todavía propio, lo voy a obtener y muchas veces la autoridad electoral también fracciona las sanciones cuando son muy grandes, es decir, va quitando porcentajes, muchas veces no quita el 100% de la infracción. ¿Dudas hasta aquí? Si no hay dudas, sigo avanzando y ya saben, manita, micrófono, como quieran, participar, interrumpir, adelante. Y entonces los partidos políticos pasamos al tema de radio y televisión. Ya vimos el dinero y ahora vamos a ver la otra prerrogativa que tienen en el marco constitucional. Y aquí tenemos la característica de 48 minutos, sí, Nayeli, o Nacheli. Sí, no hay problema, maestro. Buenas tardes. Buenas Este, tardes. aquí dice para las actividades ordinarias y cuando menciona en los incisos del apartado 2 el Ujú. financiamiento público para actividades tendientes a la obtención del voto, es adicional el 50% más Sí, las sí. actividades A específicas esa del... bolsa, el monto que te da, le das un 50 adicional. ¿Por qué se coloca esto? Porque se supone que aparte de lo ordinario, tú vas a estar llamando al voto, tú vas a estar produciendo spots con un contenido específico para la obtención del voto de diversas candidaturas, porque tú vas a tener que pagar representantes en casilla, porque tú vas a tener que pagar publicidad, no solo en radio y televisión, la construcción de spots, sino también en vía pública, en espectaculares, porque tú vas a tener que realizar actos de proselitismo para llamar al voto, vas a tener actividades en territorio, entonces te da este adicional, porque tú también vas a tener que estar reportando en fiscalización tus gastos, esto te implica estar contratando a personas en específico. Hay un montón de actividades que no son ordinarias, que los partidos políticos desarrollan únicamente en el periodo de un proceso electoral. ¿Cuándo arranca el proceso electoral? El proceso electoral va a arrancar el siguiente año. El proceso electoral no arranca el año de la elección, arranca un poco antes, arranca la primera semana de septiembre. Entonces, el siguiente año, 2026 septiembre, el INE va a arrancar el proceso electoral para la Cámara de Diputados y también va a arrancar el proceso electoral para los jueces. Y los OPLES, si todavía siguen existiendo, van a arrancar procesos electorales de sus entidades.
Y entonces va a haber una elección coincidente. Y entonces ahí, por ejemplo, el INE tiene que fiscalizar tanto lo local como lo federal. ¿Por qué? Porque es su atribución que tiene el INE, la puede delegar, nunca lo ha hecho, pero le corresponde al INE. Y entonces todos los partidos que estén participando en la elección van a tener sus recursos adicionales. Igual, en tiempo de radio y televisión, los 48 minutos son en campaña. Y ahí también hay una distribución que atiende a la votación. Ahí no busqué el acuerdo de la última elección, se los voy a buscar y se los voy a colocar para que vean la distribución del número de spots. Y entonces también, dependiendo de la votación, es la distribución de los spots. Y entonces también tú tienes esa distribución distinta, un 30% igualitario para acceder a radio y televisión y un 70% también a las votaciones. Y entonces también vas a tener esos parámetros y también la autoridad electoral va a estar verificando que los partidos políticos no contraten, que los partidos políticos no hagan una ficción de contenido en los spots que están llamando al voto. Cuidado con las coaliciones, porque muchas veces colocan más tiempo en algunos partidos políticos o no mencionan que es tiempo de la coalición, porque también ahí hay reglas específicas. No nos vamos a meter tan a detalle, pero también cuando tú participas en una coalición, los tiempos de radio y televisión, dependiendo del tipo de coalición, se ven afectados. Entonces, ahí los partidos políticos deciden qué tipo de coalición, si parcial o total. Eso les implica un manejo distinto a los recursos y también un manejo distinto a los tiempos en radio y televisión, dependiendo del tipo de coalición. También los partidos políticos, cuando tienen una coalición, van a nombrar representantes de esa coalición para esas actividades de fiscalización, para estar informando qué están haciendo como coalición al Instituto Nacional Electoral y por lo tanto también necesitan esos recursos que no son de actividades ordinarias. ¿Alguna duda? No, Sí. Sí, Nayeli. Sí, profe, entonces es correcto decir que los tiempos del Estado, cuando no estamos en campaña, son para el propio instituto, para sus propios fines, ¿no? Para que se promocione a sí mismo. Y en No, pre-campaña y campaña, los partidos políticos, ¿no? Ok, entonces lo se tienes. maneja distinto. Es un porcentaje menor del tiempo que va a tener cuando no son campañas. Cuando son desde las precampañas, va a tener 48 minutos. Cuando es actividad ordinaria, es un tiempo menor. El INE sigue administrando el tiempo, no solo es para el INE, también los partidos políticos aparecen en radio y televisión, pero con spots genéricos, no están llamando al voto. Entonces, tú tienes dos tiempos distintos a distribuir. ¿Y qué pasa cuando no son elecciones? La distribución en radio y televisión es igualitaria. Cuando hay elecciones, sí entra el 70-30. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Y ustedes deberían de dar la respuesta. Si atiende el 70-30 porcentajes de votación y cuando es actividad ordinaria, no puedo llamar al voto, no existe una lógica de porcentajes para tener una mayor distribución. Los partidos políticos están difundiendo sus actividades ordinarias, entonces ahí no hay un trato distinto que atienda su conformación política. Entonces ahí es distinto. ¿Qué también va a pasar cuando haya nuevos partidos? Se tiene que poner en el 30% igualitario una partecita para los nuevos partidos políticos y esto implica la generación de una nueva pauta. En cuanto yo tengo un nuevo partido, le tengo que dar acceso a radio y televisión, le tengo que dar recursos públicos, entonces modifico estos acuerdos que ya tenía para darles viabilidad a los nuevos partidos políticos. Eh, ¿Hay reglas para spots en redes sociales? Sí, sí hay reglas, pero van encaminadas más hacia la fiscalización. ¿Por qué? Porque el INE no puede estar verificando tanto el contenido. Sí lo llega a hacer cuando hay una queja por parte de los partidos políticos en la comisión de quejas y se analiza si hay un contenido que puede estar afectando el o los derechos tanto de personas o de los partidos políticos. Sí se revisa, pero no es de oficio o no está el INE verificando las redes sociales como tal. En fiscalización sí, tanto
Facebook, Twitter, Instagram, le tienen que estar reportando a, al Instituto Nacional Electoral quién está contratando. Y si se dan cuenta, cuando ustedes entren en alguna red social y hay alguna propaganda de algún partido político, ahí aparece que es que no es un spot, no recuerdo el nombrecito, pero aparece que es pagado. Las redes sociales tienen que colocar esta leyenda de que esto es pagado. Y entonces el INE tiene que verificar lo que le informa el partido político frente a lo que le informa también la red social. Entonces ahí hay un cruce que pasa muchas veces. Los partidos políticos no informan todo o contratan a quien le lleva redes y esas personas no están informando en tiempo y forma. Ahí hay reglas que tienen que ir cambiando, sí, porque hay una nueva realidad. De todas maneras, sigue siendo más el acceso a radio y televisión por parte de los partidos políticos y es la ventana más grande para darse a conocer que redes sociales, porque redes sociales tienen una desventaja. Cuando ustedes van en el coche o cuando ustedes prenden la tele o están en su casa y prenden el radio, hay una cobertura geográfica que atiende a los mapas de cobertura, tanto de radio y de televisión. Redes sociales depende de con quién interactúan ustedes. No es una pauta geográfica. Lo otro sí atiende a una pauta geográfica. ¿Qué puede pasar y qué pasó con la elección de jueces? Muchas veces ustedes vieron candidaturas de jueces que ni siquiera ustedes podían votar y que tal vez conocían a esa persona. Pues sí, te conozco, te puedo ver un poco tu propuesta, pero adivina qué, ni siquiera coincide la boleta con que seas mi candidato que yo puedo votar. Entonces ahí es distinto cómo se construye una propaganda en redes sociales que en radio y televisión. ¿Alguna duda hasta aquí? Aquí léanlo igual, bajo la lógica de dos reglas, una en campaña, otra en tiempo ordinario. Son mismas reglas. Y aquí les coloco esto, que les había dicho que una cosa son las prerrogativas, pero también las prohibiciones. Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir. Es decir, si algún partido político llega a contratar o adquirir tiempo en radio y televisión, es decir, pauta fuera de lo que el INE coloca en sus espacios, va a tener una sanción. ¿A qué grado puede llegar a ser? Hasta la nulidad de las elecciones. ¿Cómo el INE sabe qué está pautado y cómo lo va a verificar? El INE manda como, se les llama sábanas, manda a cada radiodifusora, a cada televisora, el número de spots y los spots específicos, es decir, les manda RTV tal y le manda la versión del spot que tiene que salir semana a semana, van haciendo cambios y entonces el INE está verificando que lo que mandó sea lo que está apareciendo en radio y televisión. Hay un monitoreo por parte del INE de los medios. Es decir, yo sé cuál era el que debe aparecer y yo estoy viendo que aparezcan únicamente esos. Es decir, ahí hay uso de tecnología para estar monitoreando a través de huellas de los distintos spots qué está saliendo y qué no está saliendo. ¿Por qué? Porque también el INE muchas veces lo que encuentra es que las televisoras reciben los spots y no los pasan, o las radiodifusoras. Y entonces al final ellos tienen que reponer ese tiempo que no destinaron a la difusión de los spots de los partidos políticos. Entonces el INE también, dentro de sus facultades, eso lo vamos a ver un poquito con más detalle adelante, pero vayan teniendo en cuenta que el INE es la institución del Estado que hace el monitoreo de los medios. El INE participaba junto con IFT, el INE era el que monitoreaba y después le compartía al IFT ese contenido que ellos utilizaban para otra cosa. Pero el INE tenía la tecnología y tenía los recursos y tenía el monto de recursos públicos para poder realizar esa facultad que se le colocó. Por eso, y aquí abro otro paréntesis, cuando les digan, es que el INE es muy caro, y de repente yo agarro esta facultad y digo, oye, esto es normal que lo haga el Instituto Electoral del Estado que ustedes quieran.
y se van a encontrar que son facultades que muchas veces ninguna otra autoridad electoral tiene. ¿Por qué? Porque la lógica es que esto sean autoridades de telecomunicaciones. Aquí se le colocó al INE y al INE le cuesta mucho estar actualizando equipos, le cuesta estar grabando 24 por 24 por 24 a los canales de radio y de televisión, verificando que aparezcan en el tiempo que deben de aparecer, verificando que aparezcan las versiones. Si aparece una versión que no, hay que ver cómo apareció, después hay que iniciar procedimientos para ver quién contrató y también sancionar, o si no transmiten, también sancionar, o si colocan cortinillas, o si ponen todos los spots en carrusel, es decir, uno tras otro y con una cortinilla de lamentablemente interrumpimos la transmisión del partido X de americano porque el INE nos mandata, esto ya pasó y se sancionó a las televisoras. Partidos políticos, prohibiciones, en su conformación, la participación de organizaciones gremiales. Es decir, yo lo que busco es que los partidos políticos estén conformados por individuos que voluntariamente y no a través de la presión de una organización gremial se generen partidos políticos. No recuerdo el nombre de una asociación que quería ser partido y que el INE le dijo que no podían ser partido porque hubo participación de un sindicato. Es decir, esto sí se ha aplicado para negar registros. Era uno de los partidos que, junto con el de Margarita Zavala, y había otros dos, y uno de ellos tuvo participación de organizaciones gremiales. El INE sancionó eso. Ya después el tribunal decidió otra cosa, pero el INE sí había sancionado. El INE también había sancionado por laicidad. ¿Por qué? Porque había participaciones de eh, ciertos clérigos en la conformación de partidos políticos y entonces tú también ahí tienes una coacción de la voluntad de la ciudadanía para conformar un partido político. Entonces digo, no vamos a entrar tan a detalle de casos, pero tengan presente que esto sí ha sido aplicado por parte de las autoridades electorales. ¿Qué otras prohibiciones tenemos? Y esto es un poco lo que me preguntaban. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos políticos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. Es decir, el INE sí va a estar verificando frente a quejas, es decir, no de oficio, no es una censura por parte, censura previa por parte de la autoridad, no va a estar viendo qué contenido y avalando si lo difunden o no. De hecho, el INE sí hace una verificación únicamente de contenido técnico, es decir, que el spot cumpla con los requisitos técnicos para que pueda aparecer en radio y en televisión. Hay una calidad que te pide la televisión más con esta televisión digital terrestre. A veces los partidos políticos, quienes les construyen los spots, no cumplen con esa característica técnica. Se puede mejorar técnicamente, no me pregunten cómo le hacen, pero el INE también tenía ahí equipos en cabinas que podían mejorar el equipo para que el spot fuera aceptado por las televisoras. Entonces también ese es trabajo que realiza la autoridad electoral. Entonces el INE únicamente verifica técnicamente cuando hay una queja, si entran al fondo para ver si hay alguna expresión de calumnia. En caso de que haya expresión de calumnia, el INE dicta una medida cautelar y ese spot se baja del pautado de radio y televisión. ¿Por qué? Porque frente al hecho de una violación, lo que tú quieres es que no continúe esa afectación y entonces se tiene que bajar ese material. El INE notifica y las televisoras y radiodifusoras los tienen que bajar. Puede haber una impugnación a la medida cautelar y el Tribunal Electoral puede o confirmar que hay una posible violación, no todavía no ven el fondo, pero sí examinan la cautelar, y mantienen la cautelar o le dicen al INE no, tienes que reactivar este spot y el INE tiene que volver a mandar la notificación a las radiodifusoras o televisoras de que reactiven ese spot que habían bajado por instrucción de línea. Entonces, ahí está ese apartado que se tiene en cuanto al contenido que sí puede vulnerar. Esto también puede pasar en redes sociales, nada más que muchas veces es muy difícil buscar a quien está difundiendo esto en redes sociales. Si son cuentas de los partidos políticos, es más fácil. Si son cuentas de personas conocidas,
llega a ser más fácil, pero muchas veces son cuentas de ciudadanos que es difícil encontrar quién es el titular de la cuenta, porque las cuentas muchas veces no están aparejadas a una persona en específico. Puede ser, pongan el nombre de usuario que se les ocurra y es más difícil encontrar quién es el titular de esa cuenta. Entonces, ahí es parte de la complicación de cómo se está dando hoy en día las campañas en redes sociales. Son de los pendientes que sí es necesario buscar una regulación, aunque va a ser muy difícil. Redes sociales, por sus características, por su dinámica, es muy difícil una regulación por parte del Estado. ¿Dudas hasta aquí? Y aquí les puse también la prohibición para la participación en la elección del Poder Judicial. Esto ténganlo presente. Los partidos políticos no participan en toda la elección. De hecho, si ustedes leen la Constitución, van a encontrar dos conformaciones del Consejo General ya. Una en el 41, otra en los artículos 90. ¿Por qué? Porque no participan los partidos políticos en el Consejo General. Hay un Consejo General únicamente con consejeros para la conformación de las decisiones de la elección judicial. Y entonces ustedes van a ver que hay sesiones en donde sí tengo en la mesa a los partidos políticos con voz, no con voto, pero están ahí participando en todo momento y en todas las comisiones y en todos los tramos están participando, frente a la elección al Poder Judicial, en donde únicamente ven el Consejo General sentado a los consejeros y en las comisiones únicamente participan consejeros. Ahí no vamos a entrar mucho a profundidad, pero hay un problema hacia las candidaturas. ¿Por qué? Porque hay un tiempo más lento para conocer las decisiones, hay un tiempo más lento para poder impugnar las decisiones, no hay una participación en la construcción de decisiones, entonces esto genera condiciones de inequidad, porque yo no estoy participando en la construcción de las reglas que después se me van a aplicar, distinto a los partidos políticos. Lo veremos en la conformación del INE, pero tengan presente que siempre van a estar los partidos políticos, ¿eh? Los partidos políticos forman parte del Consejo General. Y aquí también hay otra prohibición en cuanto a recursos públicos, el artículo 134. ¿Cómo yo tengo que blindar que recursos públicos no lleguen a campañas electorales y a partidos políticos? Entraremos más a detalle hacia adelante cuando veamos las elecciones del Congreso, las elecciones del Poder Ejecutivo, pero tengan presente esta prohibición. Esta prohibición tiene un origen después de la elección de 2006. Esto se lleva a la Constitución bajo la demanda de quienes no habían ganado. ¿Por qué? Porque se dijo es que hubo participación por parte del Poder Ejecutivo. ¿Qué pasó en esta última elección? Hubo una mayor participación del Poder Ejecutivo, hubo sanciones, hubo mayores condiciones de inequidad. Esto no se valoró en la calificación de la elección, no fue uno de los elementos, pero ahí tenemos un montón de sanciones hacia actores de los poderes que estuvieron participando indebidamente en la elección. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, gracias. No, profesor. ¿Todo claro? Sí. Todo bien. Y aquí yo me salí de compartir, no sé por qué. Dejen regreso a donde estábamos para continuar. Pero tengan claro estas dos vertientes, qué se permite y no se le permite a los partidos políticos. Tengan presente que el marco constitucional es tanto de facultades o atribuciones o prerrogativas como de prohibiciones. No, hasta ahí llega la presentación. Perfecto. ¿Dudas hasta aquí? No, Todo ninguna. claro, todo claro en cómo se construye el financiamiento, todo claro en que hay un espejo de distribución igualitaria, tanto en un financiamiento como en tiempos de radio y televisión. Son las dos prerrogativas principales que tienen los partidos políticos. Es decir, cuando les digan qué prerrogativas o qué derechos tienen los partidos políticos en la Constitución, ustedes tienen que tener dos respuestas: radio y televisión y financiamiento. Sí, Nayeli. Sí, profe, el financiamiento privado se establece, pues lo leímos en base a la ley, pero es un porcentaje
del público o es un monto o cómo lo? Es un porcentaje que tú tienes topado, tanto para tus militantes como para cualquier persona que te pueda eh, dar un financiamiento. Ahí hay un tope. ¿Qué pasa con las campañas? Se los voy a buscar y les voy a mandar. El INE establece el acuerdo de tope máximo que puede una persona aportar con financiamiento privado a los partidos políticos y a las campañas. Cada que un partido político recibe un financiamiento privado, lo tiene que anotar y lo tiene que reportar. ¿Por qué? Porque el INE tiene que saber el origen de ese recurso, después tiene que ver el destino y su aplicación. Y entonces, si yo no sé de dónde aparece un recurso, ahí los partidos políticos están en falta. No sé quién te aportó, hay una aportación, pero no me estás diciendo qué. O es un monto mayor. ¿Qué pasó? ¿O por qué no se le dio el registro al partido de Margarita Zavala? Porque hicieron aportaciones a través de Clip, de esta maquinita para hacer cobros. Y lo que tenías eran números de tarjeta. No tenía ciudadanía, ¿eh? No hacías ese vínculo. Entonces tú no sabías quién le estaba aportando. Y al yo tener números de tarjeta, podía pasar que dijeras, oye, si estas 10 tarjetas son de la misma persona, estás haciendo una ficción de supuestas aportaciones en separado de una misma persona. Y entonces estás rebasando ese tope que se había colocado para el apoyo hacia la conformación de nuevos partidos. Y entonces tú no tienes esa certeza, tú cancelas, bueno, no das el registro. Entonces, todo el tiempo tú tienes que estar verificando eso y si hay un tope. La apuesta es que un mayor financiamiento público. El privado es menor y es acotado. Excepciones que se han dado, elecciones con candidaturas independientes. ¿Por qué? Porque el tope de gasto de campaña era muy disparejo entre lo que podían gastar los partidos políticos frente a lo que recibían de financiamiento público los candidatos independientes, que era muy pequeño, y frente a ese tope, pues era más difícil que se acercara al tope el candidato independiente con ese financiamiento público, más la partecita de financiamiento privado. Y entonces, si no mal recuerdo, la Sala Monterrey estableció que había una excepción en donde no prevalecía el financiamiento público sobre el privado en algunas candidaturas independientes. Podían recibir, no en lo individual, sino en ese grupo de aportaciones privadas de financiamiento privado, un poco más en porcentaje de el financiamiento privado. Ha sido las excepciones que se han construido. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la lógica y la construcción constitucional que se tiene es partiendo de partidos políticos. Candidaturas vinieron después y no se adaptaron las reglas por completo. Entonces, ¿qué pasó cuando tienes la aplicación y te das cuenta, oye, pues es que jamás va a poder participar bajo las mismas condiciones el candidato y si le pones ese tope pequeño, pero que le impide que pueda acercarse más a una participación en cuanto a los recursos de los partidos políticos, entonces la sala interpretó que, pues, a ver, la norma fue construida para los partidos políticos, puede haber una excepción con las candidaturas independientes, pero es una excepción súper acotada que es en campañas y en momentos muy específicos y frente a partidos políticos. Esta excepción no se le puede aplicar a los partidos políticos, ni siquiera a los de nueva conformación, ¿eh? Es una excepción para candidaturas independientes. ¿Por qué? Porque también los recursos que reciben, aunque sean nuevos partidos y de nueva conformación, nunca se van a equiparar a lo que puede tener un candidato independiente. Entonces, por ahí ha sido esa construcción. No sé si hay alguna otra duda, comentario. ¿Tiene el porcentaje de de esas elecciones anteriores, como para tener una idea? Se los mando. De hecho, Ok. también hay tope, por ejemplo, al financiamiento personal en la elección de los jueces. Se los mando, pero también los invito a que hagan algo. Conozcan la página del INE y conozcan cómo buscar los acuerdos. ¿Por qué? Porque ustedes, año con año, si se dedican a esta materia, van a tener que estar buscando un montón de acuerdos. Y entonces les mando el repositorio documental del INE para que lo conozcan. Y, por ejemplo, ustedes pueden hacer una reconstrucción de cómo se les ha dado el financiamiento a los partidos. Porque año con año van a encontrar estos acuerdos. Año con año
de elección van a encontrar estos topes de financiamiento privado. También hay un monto de financiamiento privado que pueden recibir para las actividades ordinarias. Entonces se los busco, se los comparto, pero vayan conociendo la página del INE para que ustedes sepan buscar la información. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, Hay una muchas prohibición, gracias. por ejemplo, también para empresas. Las empresas no te pueden aportar, son personas físicas. ¿Y qué estás tú tratando de cubrir a los partidos? A que no tengan ciertos acuerdos o ciertos demandas de quien te apoyó financieramente en una campaña. Es decir, no vas a depender de quien te aportó los recursos. Te doy esa libertad teniendo un mayor monto de recursos públicos. ¿Cuál es el monto de recursos públicos que necesita un partido político? Es una pregunta súper interesante y que debe estar en la discusión pública bien. De lo contrario, puede esto afectar la participación política de quién, de las minorías. Tú lo que tienes que garantizar es que esas minorías puedan competir con condiciones de equidad. ¿Se ha cumplido con esta fórmula constitucional? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque cuando se incorpora esta fórmula, lo que se ve es que hay una mayor competencia y hay una mayor alternancia. Entonces, sí hemos visto la traducción de la inversión de recursos a través del financiamiento público para una mayor participación y una mayor alternancia en los poderes. Entonces, ahí tenemos ya el resultado. Habrá que ver qué se discute y si hay una reducción, cómo se da, teniendo como eje fundamental el no afectar esa vida de los partidos políticos, entendiendo cuál es su función dentro de un Estado democrático. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios, inquietudes? Si no hay más dudas, yo aquí dejaría esta sesión. Nos veríamos el miércoles igual a esta hora. Este viernes fue por excepción que yo no pude conectarme temprano. El siguiente viernes sí nos veríamos temprano. Les voy a mandar la presentación, les voy a mandar también unas tesis de partidos políticos para que ahí vean algunos temas y cualquier duda, inquietud, lo seguimos platicando. Y también les voy a mandar un cuadernillo del INE IFE de los partidos políticos para que ahí tengan una lectura complementaria de estos temas que tenemos que tocar un poco rápido, seguir avanzando, pero que en cualquier momento cuando ustedes tengan duda, regresamos a ellos y seguimos abarcando este temario que tenemos y frente a un tiempo que es corto del semestre. Gracias, tengan buen fin de semana. Gracias, profe. Saludos. Gracias, Gracias, profesor, profesor. igualmente. Gracias, profesor. Gracias, igualmente. Buen fin de semana.